Yo recomiendo que si la muestra de concreto se está obteniendo en la base del túnel, es posible obtenerla en un solo lanzado, en una sola capa. Correlacionando eso precio el código a seguir, porque va a haber un sesgo. No es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada, presenta un comportamiento elástico lineal. Bienvenidos a tu canal Construcción Práctica. El día de hoy hablaremos acerca de la toma de muestra y ensayos de resistencia a la compresión para muestras de concreto lanzado o shotcrete. Lo primero que debemos tener en cuenta es que las muestras de concreto lanzado las debemos tomar conforme a la norma ASTM C1140. Estas muestras consisten en paneles cuadrados de concreto lanzado de unas dimensiones que son de 610 milímetros por 610 milímetros y una profundidad mínimo de 89 milímetros. Es importante diferenciar que las muestras del concreto lanzado conforme a las normas STM son diferentes a los paneles de forma de pirámide truncada que se toman conforme a los procedimientos de la norma FNARC, que corresponde a la normativa europea. Los moldes o formaletas que vamos a usar para las muestras de concreto lanzado pueden ser tanto metálicos como de madera. Lo importante es que sean fáciles de desencofrar, resistentes porque son moldes costosos. La idea es que no se destruyan o no se dañen con las primeras muestras, sino que sean reutilizables y además que sean moldes no absorbentes. Las muestras de concreto lanzado se deben elaborar con los mismos procedimientos de instalación del concreto lanzado en la obra. Vamos a tomar como ejemplo los procedimientos que usualmente se llevan a cabo en la ingeniería de túneles. Por ejemplo, en un túnel lo común es que el panel o formaleta para la muestra de concreto se ubique en la base del contorno del túnel, debido a que es la posición o el punto en el cual es más fácil tomar esas muestras. Tengamos en cuenta que son paneles de más de 60 centímetros de concreto con espesor de casi 90 milímetros. Son paneles muy pesados. La manera más fácil para obtener muestras de concreto es ya sea de manera vertical o tendiendo a la horizontal boca arriba. Pero en los túneles es importante también diferenciar o hay exigencias en las cuales se requiere medir la resistencia del concreto en la corona del túnel y por tanto es posible que se ordene la elaboración de muestras en la corona del túnel, las cuales están en una condición desfavorable teniendo en cuenta la gravedad. Es decir, que esas muestras tienden a descolgarse o a caerse y por tanto es posible que se encuentren menores resistencias o además mayor dificultad para la elaboración de estas muestras. Por tanto, la técnica normal del lanzado en el concreto es hacerlo en el sentido horario o antihorario, con el objetivo de permitir el secado del concreto a medida que se va avanzando en el contorno del túnel. No significa que en una sola lanzada se logre cubrir toda la capa de concreto que se pretende instalar. Por tanto, lo que se hacen son pasadas similares a lo que se hace cuando se instala pintura. Se instala por capas, ¿ok? Entonces, yo recomiendo que si la muestra de concreto se está obteniendo en la base del túnel, es posible obtenerla en un solo lanzado, en una sola capa, ¿sí? Se llena la muestra completamente en un solo tirón y se obtiene el panel. Sin embargo, cuando estamos ya en capas superiores, es prácticamente imposible llenar un panel de ese espesor en una sola lanzada. Por tanto, lo que podemos hacer es, a medida que vamos lanzando el túnel o instalando el shotcrete, se va llenando también el panel de concreto para permitir su secado y que se vaya elaborando esa muestra con el mismo avance de la instalación del concreto. Aclaro que si en este video escuchas ruidos extraños, lo siento. Como ves, tengo un cambio en las instalaciones porque me encuentro en ese momento en mi lugar de trabajo y los sonidos ambientales no los puedo controlar. Trato de que no se escuchen, con los filtros lograr mitigarlos, pero
es imposible en un 100%, ¿ok? Una vez obtenemos el panel de concreto lanzado, lo ideal es transportarlo en el menor tiempo posible hacia el laboratorio, permitiendo su secado, que es lo normal. Como es concreto lanzado, él tiende a endurecerse muy rápidamente. Yo sugiero que esperemos por lo menos una hora, ¿sí? Igual, normalmente no tenemos disponibilidad de transporte inmediato dentro de un túnel, porque el túnel o la obra en general tiene sus dinámicas de transporte y no necesariamente hay un transporte inmediato. Por tanto, una hora es un tiempo razonable. Pero una vez obtenemos la muestra, lo ideal es protegerla con un plástico o cualquier material que la proteja de la evaporación o del sol directo o de cualquier agente externo que pueda afectarla. El procedimiento que he indicado hasta ahora, recordemos que corresponde a la elaboración de muestra, la grande, en forma de paneles de 610 por 610 y 89 milímetros de espesor. Ahora, el procedimiento de extracción de núcleos, es decir, de la obtención de la muestra como tal para el procedimiento de resistencia a la compresión, lo vamos a llevar a cabo conforme a la STM-C 1604. No he leído, pero si alguien me corrige sería magnífico, pero no he leído que la norma diga que debemos obligatoriamente llevarnos el panel grandote hasta el laboratorio. Por tanto, yo recomiendo que dejemos entonces madurar ese panel lo suficiente, y para mí lo suficiente es solo un par de horas, porque el concreto lanzado endurece muy rápidamente. Entonces un par de horas lo dejamos madurar en el sitio, yo diría 1 o 2 horas, protegido en su plástico, y en ese mismo sitio iniciamos el proceso de extracción de núcleos conforme a la STM-C 1604. Obtenemos los núcleos de manera perpendicular al panel, como indica la norma, con un diámetro de mínimo 75 milímetros, es decir, 3 pulgadas. Y ahora sí llevamos a cabo ya el procedimiento como dice la norma, pero como repito, hagamos la extracción en el sitio. ¿Por qué? Porque esos paneles son muy grandes. De por sí es un lío cargar esos paneles a una camioneta, a un camión, a cualquier tipo de vehículo. Es muy difícil porque son muy pesados. Y muy pesados me refiero a más de 100 kilos. Con este espesor, 100 kilos pesan prácticamente esos elementos, porque alguna vez hice el cálculo y aproximadamente pesan eso. Nos ahorramos accidentes, el costo de ese transporte, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es obtener el núcleo en sitio. Obtenemos las 3 muestras como mínimo, o las muestras para las correspondientes edades, es decir, si vamos a ensayar a 14, a 28, si vamos a obtener a muestras a edades avanzadas, a 90 días, pues obtenemos la cantidad de núcleos que sean necesarios, respetando por lo menos 1 pulgada de distancia entre cada núcleo. Igualmente, ya ahora sí entrando al detalle de la norma, entonces obtenemos el núcleo, lo secamos superficialmente, todos los núcleos los secamos superficialmente, los dejamos en reposo por lo menos 1 hora para permitir que el exceso de humedad superficial que no hemos podido retirar con el secado con un paño, pues se termine de evaporar. Y después de 1 hora los vamos a guardar en una bolsa plástica, así lo indica la norma, protegidos del sol directo. Esto en el caso de túneles pues no es necesario, pero en el caso de taludes o otro tipo de elementos estructurales en los que sí haya riesgo de que les dé el sol directamente, pues los vamos a proteger del sol. Y ahora sí, a transportar directamente al laboratorio. Esto mismo aplica para núcleos de concreto que se requiera extraer directamente de la estructura para otro tipo de control de calidad, ya no control rutinario de resistencia del concreto, sino ya para estudios de patología, para muestras que el estructural o el área de control de calidad de materiales pues lo exija. Pues vamos a aplicar exactamente este mismo procedimiento, ¿ok? Una vez en la bolsa, lo vamos a transportar al laboratorio en el menor tiempo posible. Posteriormente procedemos al ensayo, no al ensayo, sino al procedimiento de corte de las caras, porque recordemos que nunca una cara de un núcleo recién extraído va a quedar perfectamente plana ni alineada con sus ejes o perpendicular al eje del núcleo. Por tanto,
procedemos al procedimiento de cortes, que tenemos un plazo de 2 días, como nos lo indica la norma STM 1604, o en un plazo de máximo 2 días desde el momento de la extracción. Contamos con 2 días para hacer los cortes de las caras. Nuevamente lo secamos, nuevamente lo guardamos en bolsa y lo protegemos. Le damos el acondicionamiento de humedad por 5 días adicionales. ¿Ok? Después de estos 5 días viene el procedimiento de refrentado de las caras, ya sea con los procedimientos de la STM C617 o con la STM C1231. Recordemos que la STM C617 corresponde al procedimiento de refrentado adherido con azufre y la STM C1231 es el procedimiento de refrentado no adherido con secciones de neopreno. Como siempre, yo recomiendo más el procedimiento de la STM C1231 porque es más fácil, más limpio y tiene todas las ventajas. No le conozco ninguna desventaja. Para mí es el procedimiento ideal y perfecto para el procedimiento de refrentado, ¿ok? Respetando las condiciones que da cada norma, eso sí, eso es insalvable, ¿ok? Entonces recordemos, hasta ahora hemos hablado de 2 días desde la extracción hasta el corte de caras, más 5 días de acondicionamiento, y en ese 5.º día vamos a hacer el refrentado y el ensayo del espécimen, y por tanto tenemos un total de 7 días. Estos 7 días la norma nos lo da como obligatorio para los ensayos de resistencia a compresión a 28 días, ¿ok? Yo diría que podemos tomarlo como obligatorio para todos los ensayos a partir de 8 días, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos el tiempo suficiente para respetar esos días. Ya para ensayos a edades menores, la norma nos indica que hagamos las excepciones o los ajustes que sean necesarios de acuerdo a las indicaciones del diseñador o la autoridad competente que ordena los ensayos, ¿ok? Y esta excepción o esta condición o esta situación particular no es tan particular para el caso de concretos lanzados. ¿Por qué? Porque como son concretos que tienen la exigencia de una resistencia a una edad bastante temprana, es normal que tengamos ensayos a edades tempranas. Por tanto, es muy común que en el concreto lanzado tengamos ensayos a 7, a 4, a 3 días, a 24 horas o incluso a menos de 24 horas, 12 horas, 7 horas, etcétera, porque de ello depende el avance normal de la obra y la seguridad de la misma obra o los trabajadores. Entonces es normal que tengamos ensayos indicados no en días sino en horas, ¿ok? Entonces es importante tener esto en cuenta y reducir esos tiempos según la condición particular y lo que se acuerde entre las autoridades del proyecto. Finalmente, una vez tenemos entonces la muestra lista, ya simplemente aplicamos los procedimientos de la STM C39 que ya hablamos en este otro video al respecto y que puedes echarle una chequeada, pero simplemente es el ensayo normal de resistencia a la compresión como si fuera un cilindro normal, simplemente teniendo en cuenta los procedimientos indicados anteriormente. Quiero hacer una última salvedad y es que la norma es explícita en que no se permite el ensayo de núcleos de concreto lanzado con malla, ¿ok? El ensayo se permite con fibra, sí, fibra metálica o fibra de polipropileno o cualquier otro material que esté incluido como adición al concreto, pero no con malla y mucho menos con acero de refuerzo, ¿ok? ¿Podemos hacer la extracción? Sí, obtenerlo en muestra para observar, para hacer cualquier otro tipo de análisis visual o de inspección del concreto, para ver cómo están adheridas las diferentes capas del concreto, incluyendo la malla o el acero de refuerzo que esté incluido en ese elemento, pero no para el ensayo de resistencia. Se permite que el núcleo tenga refuerzo incluido en su matriz o malla de acero, ¿ok? Eso es lo último que quería anotar. Hasta aquí llegamos el día de hoy con este video. Si te fue útil esta información, recuerda darle like, suscribirte, que esto es de mucho apoyo para mí, para continuar motivado presentándote más información al respecto del control de calidad de materiales para la construcción. Hasta pronto. Correlacionando, eso es un código a seguir porque va a haber un sesgo. No es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada, presenta un comportamiento elástico lineal.